Estás sintiendo Iniciativa Pol Asturiano Unes Ondes. Bones collaces y collacios. Aquí entama el programa radio de la Asociación Iniciativa Pol Asturiano. Ao falamos todos os meses na nosa lingua e de la nosa lingua asturiana. Alcordaivos que facemos radio e televisión 100% en asturiano, todo ello disponible na nosa página web que lle como sigue, alderiquesdeasturias.com. Además de tener perfiles en el Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, onde podéis estar informados al minuto de toda a nuestra actividad. Entamamos. Iniciativa Unes Ondes, agora en iTunes y en Spotify. Y entamamos el programa de septiembre de Iniciativa Pol Asturiano Unes Ondes falando con una persona que vais a daros cuenta que vos va a prestar por la vida la entrevista, porque trátase nada más y nada menos que de un biólogo, Surde Menéndez llámase. Surde, muy bones, y gracias por atender a Iniciativa Pol Asturiano Unes Ondes. Hola, muy bones, gracias a vosotros. Surde Menéndez yo graba cum laude con la so tesis sobre aviellamiento, escrita en inglés, castellán y, prestáis atención, en asturiano. Lo primero, Surde, esta tesis que fala sobre el tema de los microRNA, de unas moléculas de ácido ribonucleico, bueno, y es biólogo, la siente a lo mejor que no está sintiendo, no lo tiene muy controlado. Cuéntanos a lo primero de qué trata la tesis y después vamos a meternos con todo el tema de lo que lle esa triple versión. Bueno, pues de forma muy sencilla, la tesis está centrada en el estudio de unas moléculas que se llaman, como tú bien dijiste, los microRNAs, que son unas moléculas de ácido ribonucleico muy pequeñines, por eso llevan el nombre de micro, que tienen un papel muy importante en la regulación de la expresión de otros genes. Esto y en todos los organismos vivos, la información genética, el acervo genético, quiere decir lo que somos, está codificado en el ADN, en el núcleo de las células. Eso tiene que expresarse a RNA y después tornarse a proteínas para hacer las funciones biológicas. Lo que hacen los microRNAs es regular ese proceso, el proceso de expresión de la información genética, con lo cual son claves en muchos procesos fisiológicos normales, como puede ser la respiración celular, pero también en muchos procesos patológicos, en enfermedades, entre los que se incluyen enfermedades asociadas o de alguna manera relacionadas con el aviellamiento, que fue también el tema principal de la mi tesis. Nosotros estudiamos este papel de los microRNAs en patologías asociadas al aviellamiento y en muy especialmente el cáncano y las enfermedades cardiovasculares, las que afectan al corazón. Aparte, Surde, el aviellamiento y un tema que en Asturias tiene una importancia cimera, porque el propio presidente, el nuevo presidente de Asturias, Adrián Barbón, falaba que una de esas políticas es frenar ese sangrín tan grande que tiene Asturias de ser de casi que toda Europa occidental el sitio que lleva ese camino de aviellamiento. Quiero decir, no nacen guajes y que cada vez tenemos personas más mayores en nuestra sociedad, en la sociedad asturiana, ¿no? Sí, totalmente. El tema del aviellamiento tiene una importancia en prácticamente todos los países desarrollados, en las sociedades desarrolladas, pero en ciertos lugares, como puede ser Asturias, tiene una importancia todavía mayor, ¿no? El problema del aviellamiento en general de la población, digamos que tiene como dos cares. Una y el tema de los nacimientos, que podemos hablar también, pero la otra y el aviellamiento y la mortalidad, y el progresivo aviellamiento de las personas y de la media de edad de las personas. Esto fue resultado de los avances en medicina y los avances científicos que después llegaron a la medicina, que hicieron una suba impresionante de la esperanza de vida en las sociedades desarrolladas, ¿no? Entonces la gente cada vez vive más. El problema está que no siempre esa suba, ese aumento en los años que se vive va acompañado con el aumento en la calidad de vida, en tener una buena salud al final de la vida, que es un poco lo que todos buscamos, ¿no? Entonces todas esas investigaciones que se hacen al rodio
del aviallamiento non van a buscar la inmortalidad de naide, que é unha cosa nada interesante y que sin más la literatura y el cine y muchos demás fontes no recomienden, sino tener un aviallamiento saludable, intentar corregir, cronificar o curar las enfermedades que van apareciendo. Y el cáncer y las enfermedades vasculares pues son muy importantes porque afecten a un porcentaje alto de la población. Como vos contaba, estamos en este caso comentando a toda la xente que nos siente surde que estás falando un tema como este científico de alto nivel y es un brillante biólogo de la Universidad de Oviedo que logró, como decíamos, un sobresaliente cum laude con esa tesis que tenía el nombre de funciones reguladores de los microRNA en patologías asociadas al aviallamiento, una tesis escrita sobre la dirección de Carlos López Otín y Alejandro Piñeiro, y para la que utilizaste 3 idiomas, el inglés, el castellano y el asturiano. Por eso digo que tienen que prestar mucho a la gente lo que está sintiendo surde por el tema que el asturiano, por lo menos a la gente de la mi edad, contáronos que para determinadas cosas no valía, ¿eh? Bueno, muchas gracias por los piropos, pero bueno, yo cuando terminé la licenciatura en biología, que hice aquí en la Universidad de Oviedo, entamé la tesis doctoral del grupo de investigación del profesor Carlos López Otín, que fue a la vez director de la mi tesis, junto con el también doctor Alejandro Piñeiro Galde, ¿no? Entonces, desde el primer momento en el laboratorio y también en otros estadios de la vida, yo siempre defendí y fui muy partidario del plurilingüismo y parecíame que el de aprender y saber y poder expresarse oral o de forma escrita, como sea, en muchas lenguas y un aspecto extremadamente positivo, ¿no? Entonces, no tocante a la ciencia, hay que reconocer que la lengua inglesa, el inglés y la lengua hegemónica en la ciencia. Prácticamente podemos decir que lo que no está en inglés no existe. Entonces, nosotros tenemos que aprenderla y hablarla, lo cual está muy bien. Pero hay otros aspectos de la ciencia también, como puede ser, por ejemplo, la divulgación científica, que ahí sí que ya podemos emplear otras lenguas. En el caso de Asturias, creo que la divulgación científica, aparte de hacerla en castellano, que la tenemos que hacer, también deberíamos entamar a hacerla de una forma más decidida en asturiano, porque puede ser también una oportunidad muy interesante para la gente que puede ser a día de hoy aliena a la lengua, al idioma, a través de la divulgación científica podemos hacer que se vayan averando. Entonces, como a la hora de culminar el trabajo que hice durante estos años, 5 tuve haciendo la tesis aquí en Oviedo, pues quise plasmar en la tesis doctoral, en el documento escrito, pues un poquitito de esto que estamos comentando, surgió la idea de hacer una tesis trilingüe, en estas lingües. Y aparte, atopástete que creo que, bueno, porque ella es un firme defensor de la oficialidad, atopástete que el reglamento de la Universidad de Oviedo deseábate facelo, que eso foi dalgo per importante. Además fue un paso para el idioma asturiano, como digo, cimero, per importante, ¿no? Sí, esa foi una de las reivindicaciones que llegan históricas y que fuimos poco a poco algamando, y efectivamente la Universidad de Oviedo contempla la realización de trabajos fin de grado, trabajos fin de máster y tesis en asturiano íntegramente, y de la misma manera también recuelle la posibilidad de hacerles bi o trilingües, llegando el castellano y la lengua inglesa. Los únicos requerimientos es que de algunas partes tienen que estar escritas en castellano, pero a la vez también pueden estar en asturiano también perfectamente. En ese sentido no tuve absolutamente ninguna torga y fue una situación totalmente de normalidad. Y con los dos directores no tuviste ningún problema cuando lo planteaste, ¿no? No, todo lo contrario, apoyaronme desde el primer minuto de una forma muy decidida, ¿no? Tanto el doctor López Otín como el doctor Alejandro Piñeiro Galde, pues vieronlo, bueno, entre otras cosas porque como ya me conocían de trabajar codo con ellos durante estos años y sabían la forma que tenían de pensar, pues pensaban, al igual que yo, que iba a ser una buena idea plasmarlo como digamos, el finchu final de este camino, trilingüe en la tesis y sí, todo el apoyo tuve.
O sea que lo que me dixeron a mí de mozu, de aquello que el asturiano non val para esto de la ciencia, tengo que escaeceme de eso, ¿no? Que val en forma bien, ¿no? Yo creo que esas discusiones ya van quedando muy superadas incluso para los propios detractores de la lingua, ¿no? La lingua asturiana hay una lingua válida, normativizada y homologable con cualquier otra lingua del mundo y sirve para hablar de todo, incluido de la ciencia. En este sentido, como pasa también en otras lenguas, surden términos nuevos. En castellano también surden, en inglés son palabras que se van creando para nomar realidades nuevas, ¿no? Moléculas que se van descubriendo, procesos que no existían y no existían, digamos, no estaban descubiertos, si existían, pero no se habían identificado, pues hay que ponerlos, ¿no? Entonces hay que incorporar palabras nuevas a todos los lenguas, pasa, ¿no? En este sentido, podemos echar mano de los raíces greco-latinas para hacerlo, o también podemos hacer con palabras que ya existen en el asturiano, darles una nueva acepción para hablar de estos procesos, ¿no? En este sentido, y en colaboración con la Academia de la Lengua Asturiana, tuvimos la oportunidad de presentar hace pocos meses una nueva edición del TERMAS, el proyecto de terminología asturiana de bioquímica y biología molecular. En ese trabajo presentamos 400 términos científicos en asturiano, la su versión también en castellano y una definición divulgativa curtia para, digamos, que todos pudiésemos entender de qué estábamos hablando, ¿no? Entonces, durante la realización del TERMAS, pues ya me di cuenta de la necesidad de ir incorporando nuevas palabras al asturiano, pero no en una cosa específica y propia del asturiano, sino que pasa en todas las lenguas, ¿no? Entonces, si tenemos un poquillín de poner esfuerzo en esto y de ir incorporando las palabras que vayamos necesitando, el asturiano es una lengua perfectamente válida y además prestosísima para hablar de cualquier tema y la ciencia. E aparte que guapo surde ese traballo que en colaboración con la Academia de la Lengua Asturiana fain con esto de Termás, vamos a explicar a la xente por si non lo tienen muy controlado, que esto de Termás y en ámbitos determinados, en estalles determinados, hay un especialista, unos especialistas que se meten con, si yo, lo que decías tú, pues en este caso biología o tema de suristes o historias, y van metiendo términos, entonces todo eso está disponible, ahora pues ya todo na rede, disponible términos que se usen para l'asturiano. Dígote lo que é importante ese traballo, porque sabes que dentro de si, digamos, esa presión cafiante y machacona sobre el poco valir de la lingua o que la lingua val para determinados ámbitos, siempre evo como chancia con aquello, como acuérdeste cuando se facía chancia de que se falaba de que los campos magnéticos hieren como el prau que atrapa o cosas de ese tipo, que siempre hay determinada xente que agarra esos términos para inclusive facer como chancia de ellos, ¿no? Cuando en este caso estamos falando de cosas muy serias y muy importantes para la propia lingua, para dar ese emburrión que tú decías, ¿no? En surde. Sí, está claro. Digamos que el que quiere tratar a cualquier lingua de forma peyorativa, pues va a terminar encontrando la forma de hacerlo, pero digamos que el TERMAS lo que se trata son de hacer propuestas terminológicas, una propuesta que no quiere decir que vaya a ser la definitiva, sino que presentar una determinada opción de palabras, un palabrero, una esvilla de palabras en un campo, como decías, muy concreto, que puede ser pues el tema periodístico, el tema legal, o la terminología electoral, o la terminología de medicina. Entonces nosotros hicimos el de bioquímica y biología molecular, también con el enfoque de que esas propuestas calen y la gente pues entame a usarles, ¿no? Pero nosotros para hacer eso seguimos las raíces grecolatinas de muchos términos biológicos que están basados en el latín y el griego, y después también podemos citar algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay una palabra inglesa que es enhancer, que en asturiano, pues, en castellano dice potenciador, que son unas regiones de ADN que favorecen, ¿no? Que pushen, por decirlo así, porque otros genes se expresen, ¿no? Entonces, esa dimos sí
el nombre de puxador. Un puxador en asturiano pues tiene la versión de ADN que favorece, que puxa, porque otros genes se expresen. Entonces, puxar es una palabra que ya existía, pero aportando otra nueva acepción, podemos emplearla para nomar estos procesos, ¿no? Entonces eso es un trabajo que no es difícil, porque hay que pensarlo mucho y reflexionar a ver si es adecuado o no falar en estos términos, pero al final hicimos una propuesta terminológica que creo que está pensada, que está reflexionada y que puede ser válida para... Yo pienso, por ejemplo, también en un futuro escenario de empleo del asturiano como lengua vehicular de algunas asignaturas en los colegios e institutos, pues este termas podía muy guapamente emplearse para falar de biología en los institutos, porque puede tener un nivel perfectamente afalladizo para lo que puede ser tercero, cuarto de ESO o primero de bachillerato. Voy a agarrarte ese argumento, Surde. Estamos hablando con Surde Menéndez, como decíamos, un biólogo que presenta una tesis con sobresaliente cum laude na Universidad de Oviedo en 3 idiomas, inglés, castellán y asturiano. Está prestándonos por la vida y quería agarrarte ese argumento, Surde, porque, como decíamos, atopaste la posibilidad muy positiva que el reglamento de la Universidad de Oviedo deseábate facelo en estos 3 idiomas, en inglés, en castellán y en asturiano. Pero como persona defensora de lo que es nuestro idioma, como somos nos, ¿qué hacemos con él? Porque estamos dando vueltas y vueltas a la oficialidad, que si 26 diputados en la Xunta General, que si 27, que si regulamos el estatuto, pero de mientras no sea oficial, aunque la Universidad de Oviedo tenga esa posibilidad tan guapa de poder facelo, y faltanos un paso para igualarnos legalmente. Y volvemos a insistir, y llevamos años insistiendo en este programa Radio Surde, igualarnos a lo que es el marco constitucional, que es una frase que utiliza la nuestra organización Iniciativa por el Asturiano, ¿no? Sí, eso es evidente, y aunque ya llevemos mucho tiempo diciéndolo, yo creo que no tenemos que cansar y hay que seguir repitiéndolo, ¿no? Cualquier opción que no contemple la oficialidad de la lengua asturiana, pues va a ser un retallo, un parche que no va a garantizar pues el empleo voluntario de la lengua al que así no lo quiera hacer, ¿no? Entonces cualquier escenario que no sea la oficialidad, pues no tiene que ser aceptable. En este sentido, pues, y aunque pueda parecer un tópico, creo que estamos en un momento, podemos decir, histórico, que por cercano, porque estamos muy cerca de la oficialidad, prácticamente la estamos algamando con los dedos, y por eso es muy importante pues seguir, insistir y perseverar. Pero bueno, para los que no tenemos a nuestra mano la aprobación de la oficialidad, pues sí que podemos trabajar pues en estos otros estalles que a lo que van a hacer al fin y al cabo y es normalizar la lengua, hacer que la lengua llegue a más personas, hacer que la lengua llegue a más estalles y sensibilizar de alguna manera a la gente para que pueda tener una actitud más favorable, ¿no? Entonces, en este sentido, pues la divulgación científica puede ser una ayuda grande. Y vamos a rematar, como digo, está prestándonos mucho falar contigo, Surde. Decías que tras esos 5 años de trabajo intensivo que dedicaste a la tu tesis, falando, como decíamos, de enfermedades relacionadas con la edad o esa influencia con el RNA y todas esas historias que igual son un poco complicadas para las personas bueno, que sienten este programa, para algunas de las personas. Creo que vas, porque bueno, como científicos de alto nivel, que vas a colar para Estados Unidos, ¿no? En unos meses, ¿no? Sí, digamos que el camino típico o uno de los caminos más típicos que se suelen hacer en acabando la tesis doctoral y colar para el extranjero una temporadina, 2, 3, 4 años, dependiendo del caso, ¿no? De una forma para empezar de conocer otros lugares, de formarse como científico, de aprender nuevas técnicas y de poder publicar, pero y esto depende del caso, pero en el mío non con la idea, por lo menos agora, de quedar allá, sino después tornar con ese nuevo conocimiento que
potencialmente voy a adquirir y con las nuevas técnicas y con los nuevos reactivos y poder tornar otra vez para instalarse, si puede ser, en Asturias para desarrollar ya la carrera profesional. Y es una forma de, digamos, de abrir un poquillín la mente, leyendas y también hacer un poco de currículum con que después poder tener más opciones aquí, ¿no? Entonces, en este sentido, el enero del año que viene colaré para Dallas a la Universidad de Texas Southwestern a incorporarme allí a un laboratorio. Porque aí surde depois porque cando se fala de este tema, neste caso de la biología a alto nivel, hai posibilidades reales de que podas retornar, porque digamos que esa yacería que tiene Asturias lle non só o avillamiento, sino la emigración de muchísima mocedade de Asturias, aquello que nomaba aquel político finao de llendes urbanes, non? El problema lle que ese talento que tenemos en Asturias que cuele, pero que después non retorne, ¿no? Hai posibilidades reales de que pueda retornar aquí a Asturias y poder vivir, tener una profesión de ello y poder vivir de ello. Bueno, güey, creo que todo el mundo se da cuenta de que los leyendas urbanas son más reales que lo fueron nunca, ¿no? Entonces, pues un drama grande, ¿no? Para cualquier país, la emigración de la gente que se forma, que pues que yo reconozco que cuesta mucho dinero formar a la gente y que, bueno, aunque nosotros paguemos matrículas, las administraciones invierten más pesos de los que nos pagamos para nuestra formación y después que la gente cole y no se establece aquí, desarrolle el su proyecto vital, pues es un verdadero drama. Las condiciones en general en España no son buenas y en Asturias son cada vez peores, ¿no? Yo en este sentido soy optimista y pienso que puede haber alguna opción. Parece ser que hubo un cambio de discurso claro en las instituciones con el envís de hacer retornar esas personas, ese talento que está en la diáspora, y entonces pensamos que puede haber alguna opción de tornar, por lo menos esa es la idea. En este sentido, lo que hay que apostar claramente es por desarrollar una política científica que permita a la gente quedar aquí, dotar de recursos a las universidades, a los centros de investigación, porque eso va a generar ya no solo la gente que trabaja en esas universidades ni los centros de investigación públicos, sino la generación de startups y de pequeñas empresas que a su vez después podrán crecer y va a generar un tejido productivo, científico, de valor añadido alto, que va a generar, por otra parte, empleos estables y no precarios, y creo que puede ser una oportunidad para que Asturias se desarrolle. Yo creo que tenemos las líneas para hacerlo, ¿no? Porque hay experiencias en Asturias científicas que fueron de gran éxito, pero tenemos que todavía redoblar un poquillín más en esto y seguir insistiendo y reivindicando las administraciones que hagan de Asturias un paraíso también científico. Y aparte porque, vamos a ver, es importante eso, Surde, el tema científico, porque estamos obsesionados con el tema, bueno, de lo que fue la desindustrialización asturiana, todo el tema también de les mines y toda esa historia. Estamos obsesionados con lo del turismo, pero no se puede vivir solo del turismo, aparte que el turismo de aquí de Asturias es estacional, sino que es importante, hombre, no digo crear una Silicon Valley en Asturias, pero como esa famosa de Estados Unidos, de California, pero de alguna manera el tener, y decías tú bien, Surde, el tema del valor añadido, quiero decir, cosas como lo que son un trabajo, cuanto más especializado más valor añadido lleva a esa sociedad, ¿no? Porque muchas veces fálase, na sociedad en general, fálase mucho de lo que lleva lo inmediato, ¿no? Pues oye, pues prepárate cualquier cosa y así, pues camarero, tal, con todo el respeto para esa profesión, pero que hay profesiones que dan mucho valor añadido a un lugar, o como decíamos, esa posibilidad entre comillas de un Silicon Valley, ¿no? Bueno, en el escenario presente de ya finalización de la desindustrialización de Asturias y de cierre de los sectores que fueron muy importantes, como pues, la minería, la siderurgia y también el sector
sector naval y también con el declive en otros sectores como el agrícola y ganadero, el agroganadero y todo lo relacionado con el campo, pues hay que optar por otros sectores económicos y todos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Nosotros lo que defendemos es que invertir, intentar desarrollar el sector económico y científico del I+D, puede ser llegado a la salud, pero también puede ser llegado a otros aspectos de la investigación científica o técnica, pues va a generar riqueza, no un gasto, sino que una inversión, va a generar estabilidad, puestos de trabajo non precarios, y creo que hay una opción también para hacer retornar ese talento de estudios. Eso es una opción que tenemos, pero que, como todas las opciones, no es solamente decirlo y hacerlo, ¿no? Y en este sentido, básicamente, lo que se necesiten son recursos y apostar. En la situación de la Universidad de Oviedo a nivel económico, pues no es buena. Hay muchos grupos de investigación que tienen falta de más recursos para poder hacer el trabajo, ¿no? Potenciar la implantación de empresas pequeñas con base biotecnológica también puede ser una opción interesante. Entonces, todo eso lo que se necesita y es voluntad. Yo vuelvo a insistir que tenemos los links para hacerlo, ¿no? Porque tenemos el potencial humano, tenemos la formación y ya tenemos casos pues que lo hicieron así en Asturias, ¿no? El caso del mío director de tesis, Carlos López Otín, creo que es clarísimo en ese sentido, ¿no? Como desde aquí pueden hacerse muchísimas cosas y ser muy influyente incluso a nivel internacional, ¿no? Pero lo que necesitamos es seguir insistiendo más en eso. Y ya para rematar, porque está prestándonos por la vida Surde falar contigo, con Surde Menéndez, como digo, esa investigación sobre esas pequeñas moléculas, el RNA y toda esa historia, y tengo, digamos, non quería deixarte marchar sin una entruga relacionada con la tesis o en general con lo que estudiaste tantos años, que y el tema, eso, como decíamos en Asturias, y un tema muy importante, el tema del avellamiento de la población. ¿Y es posible vivir una viellera, como se dice en Asturias, una expresión muy guapa, muy saludable, ¿no? Con una prevención, con unos bezos saludables y evitar esas patologías, que fue lo que tú estudiaste en esa tesis, lo que presentaste, ¿no? Bien, en este sentido creo que avanzamos mucho y que hay muchas enfermedades que hace unos años eran pues prácticamente decisivas y que ahora pues están cronificadas y no son tanto, ¿no? Pero aparecen otras, ¿no? Es decir, la enfermedad existió siempre en los organismos pluricelulares y podemos eliminar algunos, pero van a aparecer otros, ¿no? Todavía estamos por curar todavía el primer caso de la enfermedad de Alzheimer. En este sentido, no pudimos curar a nadie todavía, ¿no? Y como hay otros tipos de tumores, también de cáncanos muy agresivos, pero lo que hay que intentar es cronificar, a mejorar en la medida de lo que podamos para que la calidad de vida se extienda los más años posibles que podamos, ¿no? En este sentido queda muchísimo trabajo por hacer, las investigaciones científicas y las contribuciones, pues siempre hay es muy espectacular, pero la mayoría de ellos son pasinos curtos, que son pasinos decisivos, pero curtos. Se va poco a poco trabajando en un sen hasta que poder llegar a la clínica diaria con alguna solución, ¿no? Pero en este sentido creo que vamos por la buena dirección y, bueno, creo que la calidad de vida de que podemos disfrutar, güey, sobre todo la gente que tiene una edad pues ya mucho mayor que la de adultos. Claro, aparte y todo un reto esto del avivamiento de la población, como decimos en Asturias, por eso prestónos en forma a falar con Surde Menéndez. Más nada que dáteles más fonderes gracias por esta charla tan prestosa aquí en Iniciativa por la Asturiana en Ondes, en este programa de septiembre. Queríamos presentavos en el nuestro programa Surde Menéndez con ese trabajo que presentó en inglés, en castellán y en asturiano en la Universidad de Oviedo, ese trabajo sobre las enfermedades relacionadas con la edad, y también como este
home faló con nós en asturiano, de la importancia que tiene el idioma, e como, acordaivos lo que me decían a mí de neno, de guaje, non? Que non valía para esas cosas, pois mira, aquí tenemos un home que sal palante, que va a marcharnos aí para los Estados Unidos, como dice el otro, como marchaban en antes sur de los emigrantes, que decían, oye, a ver si te va bien aquellos, acuérdome, Argentina, o sobre todo a Suramérica y a esos sitios, y bueno, y venía el indiano, por eso tenemos casas de indianos en muchísimos lugares de Asturias, de Oriente a Occidente. Pues más nada, Surde, norabona por el trabajo que hiciste, norabona por ese compromiso con la lengua asturiana, porque como digo, personas como vosotros que estáis en esa parte cimera del conocimiento, pues sois como faros referentes, ¿no? Porque justamente lo que te comentaba, las personas que falen asturiano, hay una gran mayoría que no pudieron ir a la escuela o muy precario, y siempre tenían aquello de que el que salía por la televisión o el que falaba de cosas serias, oye, ¿cómo iba a emplear la lengua que emplegábamos en casa, ¿no? En este caso, estáis frayando y esbarrumbando unas muries que son per importantes, Surde, por eso préstanos muchísimo y damoste la enhorabuena. Pues muchas gracias, y yo también quiero daros las gracias a vosotros por dedicar este tiempín a falar del nuestro trabajo, y al dediques de Asturias, la Iniciativa por Asturiano Unes Ondes, por tu trabajo. Pues muchísimas gracias, un abrazo, Surdes, suerte. Un abrazo. Ayúdanos a que se mos conoza. Faen falta munches manes palgamar la reconocencia del nuestro idioma asturiano. Muevi este programa radio per internet. Gracias. Iniciativa por l'Asturiano Unes Ondes. Y como vos prometimos, el mes pasado, el nuevo presidente de Iniciativa por l'Asturiano, Iván Llera, presentábamoslo aquí en nuestro programa y decíamos que si hiciéramos un símil futbolístico, hacía esa sustitución de tantos años, nada más y nada menos que 7 años que llevaba Ignacio Galán neste requeso donde repasamos las noticias todos los meses, pues ahora Iván Llera. Iván, ya estás dentro del nuestro equipo. Muy buenas, Samuel, ¿qué tal? Aquí ya, vamos, todos los meses tienes una cita, excepto, bueno, meses especiales como el del mes pasado que hicimos desde la Feria Muestres, pero que tienes todos los meses esa cita en el nuestro programa para repasar las noticias. Y mira, esto viene muy bien para el primer tema que quiero poner arriba a la mesa, que como hicimos un especial dende la Feria Muestres de este programa, Iniciativa por l'Asturiano Unes Ondes, faime un balance para la organización de esta nueva presencia de Iniciativa por l'Asturiano en la Feria Muestres 2019 con un espacio el doble de grande que el de la anterior edición. Bueno, pues la verdad que yo creo que muy satisfechos por la acogida del stand. Un año más volvemos a estar allí presentes con distintas empresas que usen el asturiano de forma habitual, ¿no? Que trabajen en asturiano. Y muy contentos por la acogida no solo de las empresas, sino también de la gente que pasó por la feria, porque, vamos, yo creo que la gran mayoría, ¿no?, de las personas que se acercaron siempre fue, bueno, pues, o personas que ya conocían la actividad de Iniciativa por l'Asturiano, o, bueno, que son, pues, favoratibles, ¿no?, a la oficialidad, que se acercaron, bueno, pues, para apoyarnos y darnos esos ofitos. Y después también mucha gente que, bueno, pues que no está muy metida en esta cuestión y que, bueno, pues que sí se interesa, que quiere información, que lleven folletos, ¿no? Y que, bueno, pues con los que sí puedes, además, en ese espacio, porque pasa tanta gente en el verano asturiano, pues explicáis un poco cuáles son nuestros argumentos y bueno, los motivos por los que estamos luchando, bueno, pues para defender los derechos de los asturfalantes. Y yo creo que una ocasión excepcional para conectar con la gente que no está muy metida en lo que es el movimiento. Y bueno, con el tema de las empresas, pues muy satisfechos también. Tuvieron muchísimo éxito los productos que allí teníamos, especialmente de algunos libros, como por ejemplo la Torna de la Resienta, ¿no?, de Víctor Suárez, y también algunas de las camisetas que teníamos allí, nuestras propias de Iniciativa, y también, por ejemplo, les de Puru Remangu. Y bueno, lo que finca la repercusión del stand, pues también muy satisfechos, porque bueno, tuvimos la visita del presidente del Principado, Adrián Barbón, que se acercó a saludarnos y que quiso conocer el stand y estuvo allí charlando con nosotros un ratín, y bueno, también de
de otros políticos como Ángela Ballina, Izquierda Unida, alcaldes, concejales, y también, bueno, pues la nueva consellera de Cultura, Política Lingüística y Turismo, Berta Piñán, con la que, bueno, pues aprovechamos ese pequeño concello improvisado para, bueno, pues quedar en Venos, ahora ya en septiembre, igual con más calma, para trasladarles nuestras propuestas. Y aparte, Iván, porque en ese programa que hicimos el mes pasado contábamos Xoán Pandiella, que ya era uno de los encargados del stand, que lo más importante en esas cifras que se manejen de más o menos al de 1 millón de personas que pasen por la Feria Muestres de Asturias todos los años, decíanos que ya era, bueno, llamaba ahí un poquitín la atención la montonera siente que se facía socia de Iniciativa Pol Asturiano. Quiero decirte de alguna manera que esa presencia tiene muchas repercusiones positivas para la nuestra organización, ¿no? Sí, no, y era más el interés, bueno, pues de estar allí, de explicar nuestra postura, también de, bueno, dar a conocer los productos, sino también, pues eso, conseguir que la gente que sofita la oficialidad o el trabajo que fai Iniciativa, pues que también se sume y bueno, contribuya, ¿no?, al labor que hacemos. Y sí, es verdad que hay un muy buen escaparate para hacer socios. Y bueno, pues sí, hubo mucho interés, la verdad, de personas que se acercaron, que personas que venían ya perfectamente a hacerse socios, y otras personas, bueno, pues que en ese momento, viendo ahí el stand, pues se interesaron y pidieron, bueno, pues los formularios para hacerse socios. Entonces, bueno, pues muy contentos porque, bueno, pues en esta cuestión, pues todo el esfuerzo que podamos sumar, pues y bienvenido, la verdad. Sí, y aparte decíanos también, Xoán, que era también importante, siente que a lo mejor non lle favorable al tema de la oficialidad por desconocencia, que una vegada que llegaban al stand y con todo ese decálogo, las explicaciones, pues parece que entendíanlo mejor, pero sí que falaba Xoán de una gran mayoría que decía aquello de a ver si se arregla de una vegada per toes. Eso oye, vamos, muy esperanzador, ¿eh? Claro, y es una manera también de estar presentes en la feria de muestras, y es una manera también de conocer de primera mano cuál es la sensación que se tiene en la sociedad asturiana en general, porque muchas veces igual pues estamos metidos, ¿no?, en nuestro universo, ¿no?, en nuestro día a día, y movémonos en unos ámbitos que igual pues no son representativos de toda la sociedad asturiana, y en la feria de muestras es donde puedes ver y conocer de primera mano qué es lo que piensa pues todo el mundo, porque por allí pasa todo el mundo, ¿no? Y sí es verdad que eso, en ese sentido, la percepción que tenemos y es muy positiva, porque, bueno, pues, vamos, a mí el otro día en una entrevista preguntábame si había mucha gente que se acercaba a Tacanos, y la verdad es que no. O sea, el 99% de las personas que se acerquen, pues, y para interesarse, para informarse, bueno, pues charlar un poco, intercambiar opiniones, pero vamos, opiniones negativas o ataques y tal, pues la verdad que no tuvimos prácticamente. Sí, por eso salen esas cifras de asturianes y asturianos que sofiten a los partidos que llevaron la oficialidad en el so programa. Y vamos a hablar justamente de ese tema, facíes mención en antes tú, Iván, nueva Consellería de Cultura y Política Lingüística, que con la llevando todo el encargo de ella Berta Piñán, una persona perconocida en el ámbito del asturiano, de la soyucha pol idioma. También el uso del asturiano que fizo na su toma de posesión el nuevo presidente de Asturias, Adrián Babrón. Dígolo porque este mes de septiembre, después de lo que lle el Día Oficial de Asturias, arranca de alguna manera el curso político. Faime una valoración de lo que son estas dos cuestiones de esa nueva Consellería de Cultura y Política Lingüística que tiene a la cabeza a Berta Piñán, y también, aunque sea un poquitín y para determinados ámbitos, el uso del asturiano que fizo per primera vegada un presidente de Asturias na Xunta Xeneral. Bueno, evidentemente y es muy importante, ¿no?, el hecho de tener una consellería de política lingüística propiamente, que, bueno, por lo que sabemos además por la persona que está al frente de esa consellería, que es Berta Piñán, pues consideramos que, bueno, pues va a intentar pushear por esta cuestión lo más posible, por intentar normalizar
la lingua en todos los detalles que ella pueda, ¿no? Esto bueno, pues por lo menos lo que nos parece entender que va a pasar. Bueno, como ya comenté, tuvimos un pequeño concello, ¿no? Pasó por el stand de Iniciativa Pola Asturiana en una feria de muestras y, bueno, pues las sensaciones fueron positivas. Tuvimos muy poco tiempo para hablar, pero, bueno, parecía que había intención y, bueno, lo que esperamos pues que ahora que entama lo que el curso político, esas intenciones se materialicen, pues lo que veníamos pidiendo, que la elaboración de un plan de normalización que pueda entamar a funcionar lo más pronto posible. Nos queremos que para el año que viene ya esté aplicándose y que, bueno, pues permita entamar a dar pasos en la normalización del asturiano. Yo creo que una cuestión muy importante, pero bueno, como bien decíamos también estos días atrás, ¿no? Va llegando el momento de pasar de los gestos ya a los hechos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, lo que me comentabas, y es muy importante el uso que hizo Adrián Barbón del asturiano, o el que falla a veces en redes sociales, ¿no? Y es importante ver que el presidente de Asturias habla en asturiano, pero tiene que desear de ser de algo simbólico y ser de algo más habitual, ¿no? Lo que sí, Iván, tú, como decíamoslo na tu presentación, es periodista de profesión y dentro de lo que foi el mundo periodístico destacó dos cuestiones. Per un llau, el tema del uso del asturiano normal por parte de Berta Piñán cuando los periodistas pues a verano se hallan a Feria Muestres, cuando inauguró una cuestión, parece también, los periodistas decían, bueno, pues usa el asturiano, eso dentro del periodismo llamó la atención y también relacionado con eso, Evo, uno de los principales periódicos de Asturias, una entrevista con el propio presidente Adrián Barbón y hay una entruga recurrente que ya el tema de la oficialidad. Y el propio presidente respondía diciendo que bueno, que sí que quedaba un diputado para poder hacer esa reforma del estatuto, pero que aínda quedaba mucho tiempo. ¿Cómo ves esas dos cuestiones como periodista? Primero, el que a la propia profesión llamara ahí la atención el que una política, en este caso Berta Piñán, use el asturiano de xeito normal, cuando en otros lugares, como puede ser los vecinos los gallegos, y algo que se escriben, pues entre comines lo que dicen gallego cualesquier político. Bueno, la verdad es que es triste que tenga que ser sorprendente o noticia, ¿no? Que una consellera fale en asturiano, pero la verdad es que por la experiencia que tenemos en todos estos años, sí que es una novedad, ¿no? Lo que no sé si es como para dar esa entidad como noticia, ¿no? También del periódico, pero bueno, sí es verdad que es una novedad. Y bueno, en este caso, pues, y es importante, ¿no? También que una consellera como Berta Piñán, pues, use el asturiano con total normalidad y que además lo faiga no nada más para hablar del asturiano, sino en general para los temas de la consellería que ella gestiona, que además, pues, y es responsable de otras áreas como cultura y turismo, que son también áreas muy importantes y por lo tanto, pues, oye, la visibilidad que se pueda dar al asturiano en estos ámbitos también, pues, va a ser, yo creo que muy importante, ¿no? En este sentido. Y el tema del presidente en esa entrevista que concedía uno de los periódicos más importantes de Asturias, de eso que quedaba un diputado, pero que aínda quedaba mucha legislatura, porque entrugaban si de esta vegada o de esta legislatura vendría la oficialidad. No lo veíamos como muy esperanzado por ese famoso diputado, aunque seguimos insistiendo que ese argumento trampa, porque nunca en la vida hubo tantos diputados favorables a la oficialidad, quiero decirte, pero que veíamoslo como que quería aplicar una política lingüística, pero no sé si los políticos no tienen mucha prisa, Iván, por este tema de la oficialidad, no quieren meterse a lo mejor en un bardial. Bueno, hay que tener en cuenta que los últimos años la política asturiana, también la española, cambiaron mucho, ¿no? Si va 10 años nos dicen que íbamos a estar en un sistema no bipartidista, ¿no? Con otras fuerzas políticas de gran entidad, que íbamos a tener coaliciones de gobierno en muchas comunidades autónomas, en muchos concellos, pues pareceríanos algo impensable, ¿no? Por lo tanto, las cosas cambian mucho, quedan 4 años, no sé, yo creo que tócanos trabajar con más responsabilidad que nunca y con más ganas que nunca para intentar, pues, acomodar esa situación y lograr esa mayoría por la oficialidad. Hay que intentarlo
igual que pues na pasada legislatura parecía imposible y el PSOE cambio de postura, non pudo ser ese cambio de postura que se materializara en votaciones na Xunta General, pero bueno, ahora tenemos al Partido Socialista, el primer partido de Asturias, con 20 diputados que defienden la oficialidad del asturiano y por tanto tenemos que seguir trabajando en el camino que venimos trabajando estos últimos años para lograr sumar más diputados y un mayor consenso por la oficialidad del asturiano. Yo creo que no tenemos que decaer en ese sentido y rendirnos, hay que aprovecharse de esta situación, ¿no? Y decías que parte de la nuestra organización, una parte importante y también el ponerles piles, el denunciar situaciones negativas. Nos llamámoslo con Ignacio Galán el tema de la cenoria y la vara de Blanu. Vamos a sacar la vara de Blanu, aunque no nos preste mucho, con dos temas que denunció la organización, la nuestra organización Iniciativa por Asturiano, Iván, que llega a lo primero, la precariedad del profesorado que da clase de asturiano a los escolinos de Asturias, con medias xornaes. Hubo un tuit inclusive que ponía en nuestra organización, decía al propio presidente, que lleva bastante activo, al presidente de Asturias, Adrián Barbón, en redes sociales, donde sí decía que lo que tú comentabas, que hay que desear un poco los gestos y pasar a los fechos. Y después otro tema que ya recién, este mes de septiembre, aparte de entamar el curso político en Asturias, son una de las fiestas más conocidas del país, que son las fiestas de San Mateo na capital, Nubieu. Ahí hubo un cambio de gobierno, había un tripartito con el PSOE, Podemos y Izquierdas Unidas. Y después ahora hay un gobierno conservador de derechas y desapareció del cartel de los carteles de San Mateo y de las fiestas en general el asturiano. ¿Qué te parecen estos dos temas, la precariedad del profesorado y el tema de la desaparición del asturiano de las fiestas de San Mateo? Bueno, el tema del profesorado, la verdad es que yo creo que hay que buscar e intentar dar una solución ya, antes de que acabe el año, porque el profesorado asturiano viene sufriendo una situación de precariedad absoluta desde que existen las clases de asturiano, ¿no?, en el sistema educativo, y hay que buscar ahí una solución ya. Y bueno, teniendo en cuenta que prácticamente todos los partidos que se presenten a las elecciones lleven el tema de la especialidad docente en el programa electoral, y bueno, pues que ahora coincide que hay mayoría de gobierno del PSOE, ¿no?, del Partido Socialista, con mayoría de izquierdas en la Xunta General, y que hay un gobierno también del PSOE en Madrid, pues yo creo que hay que buscar los esfuerzos y la voluntad política para sacar adelante esa especialidad docente que permita que el profesorado asturiano trabaje en condiciones dignas, que bueno, pues intente acabarse con esa generalización de la media jornada, que lo que falle precarizar aún más a una plantilla que ya estaba en una situación muy precaria. Por lo tanto, eso hay que solucionarlo cuanto antes, no puede esperar más, ¿no? Entonces, ahora esos siestos que venimos comentando en los últimos meses, que estamos viendo de Adrián Barbón y del Partido Socialista en general, pues tienen que entamar a materializarse, y hay que empezar a dar solución a estos problemas que vienen enquistados durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, en lo que respecta al uso de la toponimia oficial, en el Concello de Ubieu, pues evidentemente nosotros lo que exigimos al Concello y el uso del topónimo tradicional Ubieu, como se venía haciendo hasta ahora, los carteles de San Mateo, de las fiestas de San Mateo, pero también el resto de la actividad del Concello, ¿no? No puede ser que los partidos políticos sofiten o defiendan, ¿no?, la aplicación de la ley de uso, y cuando les medidas que recuelle la ley de uso salen adelante, pues no se cumplan por las administraciones, ¿no? Y es algo impensable, y por lo tanto nos lo que pedimos al equipo de gobierno de Ubieu, pues que cumpla con la toponimia, que la use, porque bueno, y es una parte más de Ubieu que tiene que aplicarse, ¿no?, y llevarse a cabo. Aparte, vaya como y cuesta a la derecha asturiana, a los fuerzas conservadores y ultraconservadores, el tema del asturiano. Y es mancante cuando
Allau tienen, digámoslo por el Partido Popular, ya no digo por Ciudadanos, pero por el Partido Popular, tienen al Partido Popular de Galicia, un Partido Popular con mucho peso, con mayorías durante todo el tema de la restauración democrática, y aquí en Asturias cuesta ahí un dolor, Iván, cuesta ahí un dolor a toda la derecha. Cuando en Galicia, por exemplo, del gallego houve un consenso falolo Portomeñe, el exconsellero nel seminario de iniciativa este pasado verano, pero quero dicirte que é unha pena isto, lo de Asturias, que complexos hai na derecha asturiana, Sí, además, precisamente yo creo que Galicia y ¿no? de las comunidades que tienen lengua propia en el Estado español, pues y una de las que más se asemeja a la realidad de Asturias, ¿no? Y por lo tanto, es curioso cómo en esa comunidad, ¿no? vecina, con gobiernos del Partido Popular, el gallego está normalizado y bueno, con todos los mejores que puede haber, pero bueno, ya tiene el rasgo oficial, úsase en los medios públicos de comunicación, el gobierno también de la Xunta de Galicia lo usa, el presidente expresa en gallego. No sé, y una situación curiosa, pero bueno, de verdad que no hay tampoco una situación exclusiva del Partido Popular, porque en este caso, por ejemplo, Ciudadanos también en otros territorios defiende modelos de trilingüismo con las lenguas propias en el sistema educativo, aunque igual son más agresivos con estos programas, pero bueno, sí que defienden la oficialidad de las lenguas propias en otras comunidades. Y en Asturias, ¿no? Pues, bueno, casi que parece que ellos cuesta defender la ley de uso y que después, pues eso, como vemos en el caso de Ubieu, ¿no? Cuando hay medidas que están amparadas por la ley de uso, no se cumplen. Por lo tanto, es algo incomprensible y, bueno, no es lo que tenemos que trabajar ahora en las próximas semanas, los próximos meses, pues intentar convencer también a estos partidos, bueno, pues de que la oficialidad y también un potencial económico también para Asturias, que es muy importante, y bueno, pues que va a permitir también mejorar la situación de Asturias y enriquecer en general, cultural y económicamente Asturias. Claro, eso es súper importante y aparte también y parte del nuestro labor el denunciar estas cuestiones, porque esas contradicciones que tiene pues esa parte conservadora de Asturias, los representantes políticos, pues llaman mucho la atención. Iván Llera, presidente de Iniciativa, más nada, muchísimas gracias, incorpórese ya al equipo de este programa de radio veterano que lleva tantos años, y todos los meses pues vamos a ir llamándote para hacer un repaso y, como decía yo, Ignacio Galán, para sacar la cenoria cuando corresponda, cuando sean noticias positivas, pero también hay que sacar la vara de Blanu, porque si no la siente duermes, nos iban con el tema del asturiano y quieren que las cosas sigan como tan y no debe ser así, hay que seguir progresando pasinente paso. Iván Llera, presidente, hasta el mes que viene, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a ti, Samuel, adiós. Soy Flavia de Xera y préstame sentir Iniciativa pola Asturiana Unes Ondes. Si empieces el cuento, pelata para atrás, después del desperdices ando yo. Dirán que soy más malo que el home del saco, y si termina bien, yo termino mal. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Si la abuela dame mío mucho más el cazador, ¿quién soy? Esta música, dignos, que ya el tiempo de deprender la nuestra lingua, el asturiano, esta sección que nos presta por la vida y que una temporada más incorporamos a la nuestra maestra Ana María Suárez, que lleva tantos años con nos. Ana María, muy bones. Hola, buenos días, ¿qué tal? Una nueva temporada que vamos a falar y a deprender cuestiones de la propia lingua. Güey, en qué vamos a fundar? Hoy falamos de una herramienta digital que es muy afallaiza, que es el DAIA, el Diccionario de la Academia de la Lengua Asturiana, que podéis atopalo en la red. Ponéis, si algún día tenéis alguna duda de alguna palabra, cómo se escribe, ponéis DAIA o Diccionario Asturiano, y ya hay un buscador ahí que os va a aclarar les dudes que tengáis. Hoy, en este mismo diccionario vamos a hablar de la palabra collaci. ¿Qué significa collaci? Pues un collaci y un compañero, puede ser un trabajo, una persona
que recibe un trato de afeuto, de confianza de otra persona a la que se irá ese mismo trato. Y luego voy a falaros un poco de las cosas nuestras, un poco vamos a ir a la montaña, al Picu Riellu. Asturias non lle tierra de llaneres. La nuestra tierra é sobre todo montañosa. Si tuviéramos que falar del pico asturiano más famoso, de xuro que acertábamos si dijéramos este nome, Picu Riellu. El Picu Riellu atópase en el concello de Cabrales, dentro de los picos de Europa, que lle un conxunto montañoso en el oriente de Asturias que se esparve también per Lleón y Cantabria. Este pico non é el más alto de Asturias, tiene un altor de 2.518 metros, pero los deportistas que se dediquen al alpinismo aprecienlo mucho por la dificultad que oferta escalarlo pela so cara oeste, que é moi llisa. Los primeros que lograron pisar el cumal del Picu Riellu fueron Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, y Gregorio Pérez, el Cainejo, en el año 1904. Bueno, pues hasta aquí, de la introducción de Güey, espero que os prestara. Sí, y muy prestoso. Aparte, camentamos a la xente a que conoza Asturias, porque esa zona de Asturias, todo lo que lle la zona de Cabrales y el Picu Riellu lle per guapa, y una zona que merece muy mucho el dir per allí. Ana María, muchísimas gracias una vegada más por esta sección tan guapa de aprender la asturiano y cosas de Asturias. Un abrazo, muchas gracias. Venga, gracias a vosotros y a vosotras. Una nena que me vio de pronto echó a correr, una nena que llevaba una capa colorada y yo detrás, con la cesta que perdió y a la vuelta de una falla a topo me colguarda. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Si la abuela dame miedo, mucho más el cazador. ¿Quién soy? La lengua asturiana corre peligro y tú puedes ayudarnos a salvarla. Colabora haciéndote socio desde 20 euros al año. Toma la iniciativa. Faite socio. Faite socia. Iniciativa por asturiano. Iniciativa por asturiano. Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa Polo Asturiano. Acordaivos que facemos radio y televisión 100% asturiano, todo ello disponible en nuestra página web que lle como sigue, alderiquesdeasturias.com, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. Más nada, gracias por estaréis sintiéndonos, afallaríanos que vos prestare abondo, y nun mes estamos aquí, otra vegada para aportaros entrevistas y noticias que surdan al radio la nosa lingua nestos vinientes 30 días. Un saludín afalladizo a todos y a todos. Talleu!